Hola, soy el pastor Pedro Villegas y te quiero dar la bienvenida a Full Life. Espero que esta prédica te hable mucho. Que Dios te bendiga. Pero hoy estamos celebrando el Día del Padre. Oiga, y para los que somos papás, no sé si tú estarías de acuerdo, pero yo creo que es uno de los roles más hermosos que Dios nos permite a nosotros tener como hombres, el ser padre. ¿Por qué creo? Porque al fin y al cabo Dios es nuestro Padre y nos permite ser ahora el padre de alguien. Cuando nosotros somos padres, nosotros estamos representando a Dios en nuestras casas. Y es por eso que es muy importante que nosotros seamos buenos padres. Porque cuando tú eres un buen padre, tú estás modelando al Dios verdadero en casa y tus hijos van a conocer a través de ese modelo a Dios. Pero cuando tú decides ser un mal padre y no modelar a Dios, lastimosamente tú estás tergiversando la imagen de Dios que van a tener tus hijos. Y es por eso que creo que es un gran privilegio ser padre, pero también es una gran responsabilidad. Porque lo que nosotros hagamos, al fin y al cabo, nuestros hijos lo van a leer como lo que es un padre. Y después nosotros vamos a decir, Dios es padre, pero ellos que es padre te están mirando a ti. Es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad ser padre. Hace varias semanas estuve reunido con mi grupo de liderazgo y les compartí una palabra. Y cuando llegué a la casa, mi esposa me preguntó, me pidió, mi amor, ¿será que cuéntame qué les compartiste? Y le conté a ella la palabra que les había compartido a ellos. Y mi esposa me dijo, mi amor, me encantaría que compartieras esa palabra un domingo. Y de hecho me dijo, me encantaría que lo hicieras el Día del Padre. Así que oré y el Espíritu Santo de Dios estuvo de acuerdo, porque sí, el Espíritu Santo de Dios habla a través de las esposas. Amén. Donde hay mujeres que crean que eso ocurre así. Amén. Y por eso debemos oírlas, hombres. Porque aunque no nos guste y aunque lo odiemos, cuando ellas nos dicen te lo dije, ¿no? Uno no detesta que le digan te lo dije, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces es verdad? Nos lo dijeron. ¿Y de cuántas metidas de pata nos habríamos nosotros salvado si las hubiéramos escuchado? Pero bueno, no se preocupen hombres, porque yo sé que muchos están diciendo, hoy es mi día, por favor pastor, no venga a hablarme acerca de escuchar a mi esposa. No te preocupes, feliz día, hoy vengo a hablar de lo contrario. Vengo a hablar de esposas, oigan a sus esposos. Hijos, oigan a sus padres. Ovejas, oigan a sus líderes y a sus pastores. Hoy vengo a hablarte acerca de valorar, atesorar y cuidar la bendición de tener autoridades. Porque Dios nos bendice a nosotros con autoridades. Y si a mí me dijeran, bueno, mire, ¿qué fue lo más clave? Lo más clave en todo lo que ha sido el desarrollo de Full Life. Mi respuesta sería, sin duda alguna, las autoridades que Dios nos dio. Mi pastor y mi pastora, el pastor Frank y la pastora Zaira. Creo que ha sido lo más clave. Y cuando yo miro en Jeremías 3:15 que el Señor está dando una promesa de salvación a un pueblo que está pasando por un tiempo terrible, no solamente una situación espiritual, sino que ya lógicamente se está viendo en el campo físico, y el Señor les está trayendo una promesa de salvación, o sea, les está dando esperanza. Dentro del plan que les está diciendo, Jeremías 3:15 dice, les daré pastores que cumplan mi voluntad para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Mira lo importante de las autoridades. El pueblo estaba descarriado. El pueblo estaba, mejor dicho, de peor en peor. El pueblo estaba completamente rodeado por sus enemigos. Estaban siendo esclavizados. Estaban viviendo situaciones muy complejas. Y en ese momento viene el Señor con una promesa de salvación. Y la promesa de salvación es, les voy a dar pastores. Pero no cualquier tipo de pastores. Les está diciendo, les voy a dar pastores que cumplan mi voluntad. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de que ustedes sean guiados en sabiduría y entendimiento. Hay una bendición en toda autoridad que viene de Dios. Y esto es un contraste de lo que nosotros encontramos en Mateo 9:36, que es justamente una descripción que está haciendo Jesús del pueblo que en ese momento está frente a él. Y dice, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. ¿Ves el contraste? Por un lado, el Señor está prometiendo que va a dar pastores que cumplan su voluntad para que el pueblo sea guiado con sabiduría y entendimiento. Y por otro lado, hay un pueblo que no tiene pastores, entonces está agobiado y desamparado. Tener autoridades dadas por Dios nos permite a nosotros ser guiados en sabiduría y en entendimiento.
no tener autoridades dadas por Dios nos lleva a vivir agobiados y desamparados. Yo quiero que entiendas que toda autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida lo ha hecho Dios con el propósito de bendecirte, de mostrarte el camino de sabiduría que te va a permitir construir en tu vida y no vivir agobiado. Hay una gran bendición en toda autoridad que Dios nos ha regalado. Estoy completamente convencido que el éxito de Full Life o de mi propia vida es debido a que hemos sido guiados en sabiduría y en entendimiento justamente por las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Es algo que solamente se halla cuando nosotros estamos bajo autoridad. Es algo que solamente ocurre cuando nosotros estamos bajo las autoridades delegadas de Dios. Y déjame decirte que Dios siempre usa al hombre. Cuando nosotros miramos en Génesis, el Señor al principio crea todo lo existente. Nos damos cuenta que el Señor crea los cielos y la tierra, todo era un caos. Él entonces crea la luz, crea el sol, las estrellas, crea la vegetación, crea absolutamente todo. Pero el momento en que Él crea al hombre, a partir de ese instante, Dios todo lo empieza a hacer a través del hombre. Y no hay nada que Él haga si no lo hace a través del hombre. Y eso sigue ocurriendo hoy. Todo lo que Dios hace, lo hace a través del hombre. Cuando tú miras en la palabra te vas a dar cuenta de que desde el momento en que Él entrega la creación a Adán y lo hace responsable de la administración de la misma, a partir de ese momento Dios todo lo que empieza a hacer, lo empieza a hacer a través del hombre. ¿Estamos? Eso quiere decir que Dios todo lo sigue haciendo hoy a través del ser humano. Y que tú tienes que valorar cuando Dios pone un ser humano sobre ti como autoridad, porque Dios lo está haciendo para bendecirte, para guiarte en sabiduría y en entendimiento, para que tu vida pueda caminar hacia bendición. Aquellas personas que pretenden que están bien con Dios, pero están supremamente mal con toda autoridad que Dios ha establecido sobre ellos, llámese la iglesia, sus padres, sus jefes o cualquier autoridad delegada, es una persona que solamente se engaña a sí misma. Y que no se diferencian en nada de los religiosos de la época que Jesús denunció y reprendió constantemente. Porque resistían todas las autoridades que Dios había establecido. Resistieron a Juan el Bautista, resistieron a Jesús mismo. Y aunque decían, no, miren, nosotros estamos súper con Dios. Y yo le respondo directamente a Dios. Fueron los que terminaron crucificando a Jesús. Y este tipo de cristiano que dice estar muy bien con Dios, pero que está mal con todas las autoridades de Dios, aunque dice estar cerca de Dios, solamente destruye lo de Dios. Tú los has visto. Personas que dejan de venir a la iglesia, dejan de congregarse, están peleados con toda autoridad, pero dicen, no, yo estoy bien con Dios. No se hablan con sus padres, no se hablan con sus líderes, no se hablan con sus pastores, van pasando de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, pero tú les preguntas, no, yo estoy súper bien con Dios, estamos mejor que nunca. Como si Dios en ese momento se volteara y dijera, ay, cómo estoy de orgulloso contigo, te la llevas mal con todo el mundo, pero tú y yo uno solo. ¿Es absurdo o no? Es absurdo. Mira, es tan absurdo porque la iglesia es que de Cristo, ¿es la qué? La esposa. Una persona que cambia de iglesia sin ninguna clase de respeto o temor, está tratando a la esposa de Jesús como una prostituta. Pasa de una a otra sin que haya problema. Dejar un tiempo para que lo asimiles. Pero la esposa del Señor se le trata con supremo respeto. Y tú no puedes estar bien con Dios ni cerca de Dios cuando tú decides estar mal con todo lo que Dios ha establecido como canal para llegar hacia ti. Y pretender estar bien con Dios cuando estás mal con todo lo que Dios ha establecido para guiarte en sabiduría y entendimiento, te hace vivir como los religiosos de la época que fueron los que terminaron crucificando a Jesucristo. Ahora, Proverbio 14 nos dice, la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Ahora, quiero aclararte esto de que acá no se está hablando de la mujer con machismo, ¿no? Como mandándole, mejor dicho, Salomón es que no es la mujer, es que la mujer no. Acá simplemente se está dando un ejemplo que deja ver claro la responsabilidad que tiene alguien que está bajo autoridad, en este caso una mujer que está bajo la autoridad de su esposo, en cuanto a su proceder y cómo esto lleva tanto a edificar como a destruir lo que ella más ama, una casa. En este caso se está dejando ver
que aunque el esposo sea un buen esposo, si la mujer recibe la autoridad de su esposo con necedad y no con sabiduría, a pesar de lo que haga su esposo, ella no va a edificar, sino va a destruir lo que ella más ama, que es su propia casa. La necedad nos lleva a nosotros a destruir. Y tú podrías decir que es injusto. No, oiga, pero un buen hombre al lado de una mala mujer, ¿por qué va a tener que vivir todas esas consecuencias de destrucción? O al revés, una buena mujer al lado de un mal hombre, ¿por qué va a tener que vivir todas esas malas consecuencias? Porque casarse es hacerse uno. ¿Qué significa hacerse uno? Que todo lo que uno de los dos hace va a afectar a los dos de igual manera. Bienvenido al matrimonio. Porque a mí me preguntaba mi hijo Natán, la otra vez que yo le contaba cómo en el momento que mi esposa y yo nos habíamos casado, cómo Dios nos había hecho uno solo, él cogió y me miró así y me dijo, ok, o sea que si yo te digo algo a ti, mamá lo va a saber sin que tú se lo digas. Yo le decía a él, no, así no funciona. En el momento que nos hacemos uno quiere decir que todo lo mío le pertenece a ella y que todo lo que yo haga le afecta a ella. Eso es el matrimonio. Yo sé que hay algunos casados que dicen, me lo hubieran explicado así antes. No te preocupes, los solteros tampoco lo están entendiendo en este punto, lo van a entender más adelante. Pero bueno, vamos a continuar con la palabra. Acá se nos está hablando como aquellas personas que están bajo autoridad, la forma en que valoran y reciben lo que está haciendo la persona que es su autoridad, a quien Dios ha establecido, va a determinar si edifican o destruyen lo que más desean. Ahora, ¿quiénes están bajo autoridad? Todos. Todos estamos bajo autoridad. Si alguno acá piensa y dice, no, yo no tengo autoridad, yo soy autoridad, pero yo no tengo autoridad, déjame decirte que hay alguien que piensa así, que es Satanás. Porque no le responde a nadie. Por el resto, todas las demás personas, el Señor nos ha dado autoridad porque nos ama y nos quiere bendecir. Y como hijos nos ha dado padres. Y como ovejas nos ha dado pastores. Y como pastores nos ha dado otros pastores. Nos ha dado jefes, nos ha dado diferentes autoridades que Él justamente pone para guiarnos en sabiduría y en entendimiento. Todos estamos bajo autoridad y la forma en que nosotros respondemos a esa autoridad va a determinar si nosotros edificamos o destruimos. Ahora la palabra a nosotros nos habla del necio. ¿Quién es un necio? Porque acá nos está diciendo la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la destruye. La palabra necio viene, o necia, viene del hebreo naval, de naval. Ya sabes hebreo. ¿Qué significa naval? Significa hacer caso omiso de la voluntad de Dios. O sea, un necio es el que hace caso omiso de la voluntad de Dios. El que Dios le dice cuál es su voluntad y él hace caso omiso de esa voluntad. Ese es un necio. Un necio es el que no se sujeta a Dios o a las autoridades delegadas por Dios. Eso es un necio. Ahora, te voy a explicar la diferencia entre necio e ignorante. ¿Está bien llegar a la iglesia mal? Sí, porque éramos ignorantes, no teníamos conocimiento de la palabra de Dios. No sabíamos identificar o distinguir entre lo bueno y lo malo. Así llegamos a Dios. ¿Está bien llegar a la iglesia mal? Sí, llegue tan mal como quiera. ¿Está bien quedarse mal? No, porque eso ya es una decisión que tú tomas. Porque tú estabas mal antes de llegar a Dios por ignorancia, pero una vez que tú llegas a Dios, tú ya tienes conocimiento. Así que seguir mal es tomar la decisión de ser necio, que es a pesar de tener el conocimiento, tú hacer caso omiso del mismo y más bien decidir vivir de acuerdo a tus propios malos deseos o a tu propio mal parecer. Eso es necedad. Ninguno de nosotros que tenemos acceso a la palabra de Dios y a la revelación de Dios tiene excusa para estar mal. El que está mal es por necedad. ¿Estamos? Amén. Ahora, ¿qué significa la palabra sabio? El hebreo sabio es hakam, di hakam. Ya sabes 2 palabras en hebreo, ¿eh? Saliste mejor que hoy. Bueno, hakam significa prudencia. Esa es la palabra sabiduría, prudencia. ¿Quién nos habló a nosotros de prudencia? Nos habló Jesucristo en Mateo 7:24. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente, di prudente, que construyó su casa sobre la roca. Sabiduría
es oír las palabras de Dios y ponerlas en práctica. Sabiduría es no hacer caso omiso a lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra o a través de sus autoridades delegadas. El sabio o el prudente no hace caso omiso de la voluntad de Dios, sino que se sujeta a Dios y ve como una bendición toda autoridad delegada que Dios ha puesto sobre su vida. La sabiduría depende totalmente de nuestra sujeción a Dios. Mateo capítulo 21, versículo 23 al 27 nos cuenta la historia en que Jesús estaba enseñando en el templo y en ese momento se acercaron los religiosos, los sacerdotes y le empezaron a preguntar: ¿usted con qué autoridad está haciendo todo esto? O sea, ¿con qué autoridad usted está sanando a los enfermos? ¿Con qué autoridad usted está limpiando el templo? ¿Con qué autoridad usted está enseñando todo lo que nos está enseñando? ¿Con qué autoridad usted lo está haciendo? Jesús en ese momento los mira y les dice: les voy a decir, pero antes usted respóndame algo. ¿Con qué autoridad Juan el Bautista estaba bautizando? Y entonces estos se pusieron a hablar entre sí. Decían: mire, si decimos que con la autoridad del cielo, nos va a decir que entonces ¿por qué no le hicimos caso? Y se va a hacer evidente nuestra rebeldía o nos va a llamar a un arrepentimiento. Entonces no, eso no puede ser. Pero si decimos que con la autoridad de la tierra, pues todo el pueblo cree que Juan el Bautista era un profeta, entonces nos van a linchar. Así que la respuesta de ellos fue decirle a Jesús: no sabemos. Y Jesús responde ante dicha respuesta en el versículo 27, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. ¿Por qué les estoy leyendo esto? Porque estas personas se están acercando a Jesús preguntándole: ¿con qué autoridad tú estás haciendo lo que estás haciendo? En ese momento Jesús, cuando les dice respóndame eso, y les voy a decir, si Jesús les hubiera respondido, les hubiera dicho: con la autoridad del cielo, porque yo soy el Mesías, el Señor, el que ustedes estaban esperando. Yo soy el que les voy a dar vida eterna. Yo soy el Hijo de Dios. Pero ¿existe una revelación más hermosa que esta? ¿Existe una revelación más valiosa que esta? ¿Tú no crees que Jesús quería que ellos supieran quién era Él? Sí quería. Pero el que Él se revelara a ellos estaba sujeto a que ellos reconocieran la autoridad de Dios y decidieran sujetarse a ella. Cuando Jesús les hace esa pregunta, les está dando la oportunidad de que ellos reconozcan que venían caminando en rebelión y tomaran la decisión de, en arrepentimiento, volverse a alinear a la autoridad de Dios. Y en ese momento poder recibir la revelación de Dios. Lo que te quiero decir es que la revelación de Dios está condicionada a que tú te sujetes a Él y a su autoridad. Y que una persona que está en rebelión no puede escuchar la voz de Dios. Una persona que está en rebelión está sordo y está ciego espiritualmente para oír, para escuchar, para ver a Dios. Es una persona que, a pesar de que Dios le trata de hablar, simplemente no lo puede escuchar. Porque para escuchar a Dios toca dejar toda rebelión y sujetarnos completamente a Él. No reconocer la autoridad delegada de Dios llevó a que Jesús no le respondiera. La revelación de Dios, el oír su voz y su sabiduría, está sujeta a que nosotros reconozcamos sus autoridades, su autoridad, y nos sujetemos a ellos. Fue justamente por desobediencia que Saúl fue rechazado como rey. Porque Dios busca nuestra obediencia a su autoridad y la pone como condición para bendecirnos y para usarnos. Y toda rebelión siempre provoca una separación con Dios, que conduce a una ceguera, a una sordera espiritual, que es necedad y que lleva a destrucción. Mientras que toda sujeción es unidad con Dios, que nos permite oír y ver a Dios, que es sabiduría, y que nos lleva a nosotros a edificar. Así que, entendiendo todo esto, quiero preguntarte: ¿qué tan unido estás a Dios? ¿Qué tan abiertos están tus oídos espirituales para oír su voz? ¿Qué tan clara está tu visión para ver lo que Dios te quiere mostrar? Porque el estado de tu corazón con respecto a la autoridad que Dios, las autoridades que Dios ha establecido sobre ti, está determinando qué tanto tú ves, qué tanto tú escuchas, qué tanto tú experimentas a Dios. Y te invito a que pienses en toda autoridad que Dios ha delegado, ya sean tus padres, tus líderes, tus jefes, tus pastores, porque el reino de Dios es todo acerca de autoridad y de cómo nosotros respondemos a dicha autoridad.
Y la rebelión, que es justamente pecado, nos llevó a la humanidad a ser separados de Dios. Y confesar a Jesús como Señor, que es nuestro compromiso de sujetarnos completamente a Él, a su autoridad, es volver a estar unido a Dios. Si ves como toda rebelión nos separa y toda confesión de sujeción nos une completamente a Él. Así que hoy te quiero presentar un corazómetro, que es una manera de cómo medir cómo está tu corazón con respecto a Dios, con respecto a sus autoridades delegadas. Y te voy a dar 4 tipos de principios que te van a permitir medir cómo está tu corazón, cómo está el estado de tu corazón y que va a evidenciar la verdad. La forma en que tú respondes a ese tipo, la forma como tú respondes a una autoridad, las 4 maneras en que tú respondes a una autoridad van a evidenciar el estado de tu corazón. Amén. Número 1, la obediencia. ¿Qué tan obediente tú eres a las autoridades que Dios ha puesto sobre ti? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14 dice: sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea el rey como suprema autoridad o a los gobernadores que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Mira, la obediencia es la primera respuesta correcta a una autoridad, a la autoridad que Dios ha establecido sobre nosotros. Y está bien cuando nosotros obedecemos ante la primera instrucción. Pero está mal cuando tú demoras en obedecer o simplemente no obedeces. Así que, ¿cómo obedeces tú a las autoridades? ¿Eres de los que necesitan que te repiten las cosas varias veces? ¿Eres de los que postergan la obediencia? ¿O eres de los que ante una instrucción más bien te apuras para no demorar en obedecer? Ahora, cuando pensamos en nuestros hijos, porque a veces para poder entender en nosotros es bueno verlo en otros, yo creo que todos estaríamos de acuerdo que si cuando nosotros hablamos a nuestros hijos, les damos una instrucción y nos toca repetirles y rogarles para que obedezcan, todos podríamos estar de acuerdo que nuestros hijos tienen un problema de rebelión, ¿o no? Si cada vez que tú le das una instrucción a tus hijos te toca repetirles y rogarles, claramente tus hijos son rebeldes. ¿Estamos de acuerdo todos o no? También estaríamos de acuerdo en que tus hijos tienen un problema de rebelión si ellos necesitan estar de acuerdo contigo para obedecerte. Si son los que, mira, ve y te empijamas. ¿Por qué? Explícamelo. Porque el que mucho necesita entender, poco quiere obedecer. Él no busca la obediencia, él busca estar de acuerdo. Ahora, ¿cuántos no son así? Cada vez que se les da una instrucción es: necesito entender y necesito estar de acuerdo con lo que tú me estás diciendo, y así nos vamos entendiendo para obedecer. Mira, lo que tú tienes que entender es que la mayoría de las cosas que Dios nos va a decir no las vamos a entender. Porque la palabra de Dios está llena de instrucciones que uno ni entiende por qué o no. O sea, tú entiendes por qué el Señor dice: oye, cuando te metan un bofetadón, pon la otra mejilla. O sea, esas son de las cosas de: venga, explíqueme mejor. ¿O no? O porque, mira, cuando te piden que lleve la carga 1 milla, llévala 2. O sea, venga, explíqueme por qué 2. Hay muchas de las cosas en el caminar por Dios, tú te vas a dar cuenta que Dios nos está pidiendo un montón de cosas que nosotros ni entendemos. Pero es que Dios no necesita que tú entiendas, necesita tu obediencia. Y vuelvo y repito, el que necesita mucho entender es porque poco quiere obedecer. Siempre está buscando, no está buscando la sujeción, sino está buscando el común acuerdo. Y muchas veces tú actúas así con tus autoridades. Necesitas ir a la raíz de lo que te están diciendo. Pero es Dios que te está probando. Está claro, con Dios hay muchas cosas que no vamos a entender y nos toca simplemente confiar y obedecer. Ahora, dentro de la desobediencia también se involucra el desafiar a nuestras autoridades, una agresión pasiva. ¿Tú sabes cuál es la agresión pasiva? Aquella en la que tú te haces tan bien el bobo que pareces inocente, pero que tú sabes que te estás haciendo el bobo. Ese que lanza la piedra y esconde la mano y nadie se dio cuenta. Los botones que tú sabes que tú oprimes, pero que tú dices: no entiendo nada. Pero que el Espíritu Santo de Dios te deja hacerse el bobo.
Ese tipo de agresión pasiva es desobediencia. No hacer nada. No hacer nada. Tú estarías de acuerdo que si en la casa tú estás arreglando, tu esposa está arreglando, todos tus hijos están arreglando, pero hay uno que no está haciendo nada. Está quieto, está jugando a hacer la porcelana de la sala. Que con ese no hacer nada está desobedeciendo. Con no alinearse a lo que la casa está haciendo, sino más bien decidir no hacer nada. Negociar la obediencia. Buscar negociar la obediencia es una muestra de que tú tienes un problema de rebelión. El engaño, la manipulación o el andarte justificando. El andar justificando tu desobediencia es una evidencia de rebelión. Así que con ese primer punto, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué tanto estás valorando y atesorando las autoridades que Dios ha puesto sobre ti? Amén. Nos vamos a ir al punto número 2. La segunda manera de mirar si estás bien con respecto a las autoridades que Dios ha establecido es el respeto. El respeto. Ahora, ¿qué es el respeto? Es la actitud que debe acompañar tu obediencia. Es la actitud que debe acompañar tu obediencia. Y si lo pensamos en nuestros hijos, si tú le das una instrucción a tu hijo, pero tu hijo va con una mala actitud, a mitad de camino te saca la lengua, tú no dices, ay, tan lindo como me obedeció. Tú esperas que la obediencia sea acompañada de una buena actitud. Y el Señor también lo espera. Mira lo que nos dice 2 Corintios 9:7. Dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Mira lo que nos está diciendo acá. Nos está diciendo que no es solo lo que damos, sino cómo lo damos. Que no es solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Que la actitud es importante. Que tú puedes ser el más dador, pero si lo haces con irrespeto, no estás dando. ¿Cómo está la actitud que acompaña tu obediencia? Me vuelvo y digo, con tus hijos, tú sabrías que una obediencia con una mala actitud es un irrespeto y es una obediencia de rebelión. Así que tus autoridades se sienten respetadas por ti. Ahora, hay muchos que alegan y dicen, no, mire, es que para mí no es irrespeto. Te voy a aclarar, el respeto no es para ti. Es algo que debe salir de ti para tus autoridades. Entonces el hecho que tú digas, es que no es irrespeto para mí, quiere decir que tú te estás apropiando de algo que tú debes estar dando. Porque es mandamiento de Dios. Respeta a tus autoridades. El respeto es algo que Dios te exige para que tú le entregues a tus autoridades. Así que no es que para mí no es irrespeto, es que no es para ti, es para tu autoridad. Si tu autoridad se está sintiendo irrespetada, tú estás irrespetando tu autoridad. Porque tú no eres el que defines lo que Él lo respeta, es la autoridad la que le define. El respeto es la actitud que Dios espera que tú obedezcas. Ahora, ¿cómo estás respetando a tus autoridades? Ya que es el Día del Padre, ¿tu esposo se siente respetado por ti? Porque cada vez que tú respetas a tu esposo, le estás quitando a tu esposo a lo que Dios le dio, poniéndolo en ti para que tú se lo entregues. El respeto no es algo que alguna persona se tiene que ganar. No, tu esposo no se tiene que ganar el respeto, es algo que tú le tienes que dar. Amén. Ahora sí veo a los hombres felices, ¿no? Contento, aleluya, gloria a Dios. Número 3, tercera manera de medir cómo estás tú con respecto a la autoridad. El recibir una corrección. La forma en que tú recibes corrección por parte de tus autoridades evidencia cómo está tu corazón con respecto a dichas autoridades. Proverbios 13 nos dice, el hijo sabio atiende a la corrección de su padre, pero el insolente no hace caso a la reprensión. El hijo sabio atiende la corrección de su padre, pero el insolente no hace caso a la reprensión. Todos estaríamos de acuerdo con lo que dice este proverbio, ¿no? Especialmente los que somos padres. ¿Quiénes acá son papás? Levante la mano. ¿Ustedes están de acuerdo que es importante que nuestros hijos reciban la corrección por parte nuestra para poder ser papás? Y que un hijo que no recibe una corrección por parte nuestra no nos está dejando ejercer nuestra autoridad sobre ellos, instruirlos y guiarlos. También aplica con respecto a ti y tus autoridades, papá.
cuando tú no recibes la corrección de una autoridad que Dios ha establecido sobre ti, es igual que cuando tu hijo no recibe correcciones por parte tuya. Tú no estás permitiendo que Dios te bendiga a través de las autoridades. A todos sabemos que para instruir a nuestros hijos, esto requiere discipularlos y mentorearlos. Y que solamente es posible cuando ellos se dejan corregir. Y que es imposible cuando ellos resisten la corrección. Para Proverbios capítulo 15, versículo 31 al 32 dice: el que atiende a la crítica edificante habitará entre los sabios. El que rechaza la corrección se desprecia a sí mismo. El que la atiende gana entendimiento. Personalmente, te voy a decir algo, yo no pierdo el tiempo ni me desgasto con alguien que pretende que yo lo pastoree, lo mentoree, pero no recibe mi corrección. Yo no pierdo mi tiempo. Alguien que me llama a mi pastor, mira, es que necesito, y yo le empiezo a hablar y lo que se convierte es en un debate. Ay, mi hijo, vaya que lo peinen. No, de verdad, yo valoro mucho lo que Dios me ha dado. No se lo voy a dar a alguien que no lo valora. Porque cuando yo como pastor o como mentor me acerco a una persona a darle lo que Dios le está regalando a través mío y no lo valora, yo no pierdo mi tiempo. Porque cada vez que yo doy esa corrección, si la persona lo empieza a debatir, oiga, no está valorando lo que Dios le está dando a través de darle autoridades. Vaya que lo peinen. Pero yo no voy a perder mi tiempo. Me encanta cuando estoy con personas que buscan la sabiduría que Dios da a sus autoridades para escuchar la voz de Dios. Y salen y lo aplican. Oiga, y a esos uno sí les quiere invertir, uno los ve avanzar. Para el que no lo hace, esa persona no valora lo que Dios le está ofreciendo a través mío. Esa persona no atesora. Entonces, ¿yo para qué se lo voy a dar? Y en ese momento pienso, más bien que otro lo mentoree. El necio jamás valora una corrección que viene por parte de una autoridad. Porque no sabe identificar entre lo valioso y lo no valioso. Y es a eso a lo que se refería Jesús cuando decía en Mateo 7:6, no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Estaba hablando de personas que simplemente no valoran lo que Dios les está dando a través de otros. ¿A cuántos de ustedes estarían de acuerdo? Nuevamente levanten la mano los que son papás, levanten la mano los que son papás. También mamás, levanten la mano ustedes también mamás. Déjenla, no la bajen. Oye, sí que están en mala forma física, ¿no? Algunos dicen, déjenla arriba, tranquilo, ¿no? Así de mal está el área física suya, no friegue. ¿Ah? Bueno, dejándola arriba. Levanten la otra mano aquellos que creen que si sus hijos ponen en práctica todo lo que ustedes les dicen, a sus hijos les va a ir mejor en la vida. Déjala ahí. Esto aplica para usted también. Si usted pone en práctica todo lo que le dicen las autoridades que Dios ha puesto sobre su vida, también le va a ir mejor. No sea necio. Dígale de lado, no sea necio. Y la próxima vez que sea necio, acuérdese del ejercicio físico que tuvo que hacer ahorita. De ese desgaste. Proverbios capítulo 9, versículos 7 y 8 dice, el que corrige al burlón se gana que lo insulten. El que reprende al malvado se gana su desprecio. No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprenda al sabio y te amará. ¿Cómo sabemos si alguien es necio? ¿O cómo sabemos si alguien es sabio? Por la forma como responde ante una corrección. Lo dice acá clarito. ¿El sabio qué hace cuando lo corrigen? Ama. El necio ¿qué hace cuando lo corrigen? Insulta, desprecia y odia. ¿Cómo estás tú respondiendo cuando tus autoridades te corrigen? ¿Te da rabia? ¿Odias? ¿Desprecias? ¿Manoteas? ¿Aprieta labio? ¿O amas? Amas, gracias por esa corrección. Me vas a corregir, tengo una oportunidad de crecer en sabiduría.
y amas el tiempo que se está tomando y el esfuerzo y la valentía que se está tomando tu autoridad en buscarte para corregirte. Porque requiere valentía o no. ¿Qué me dice uno cuando tiene que corregir a la esposa? Dice que el casaco de cocodrilos. Pero es amor. Hoy le voy a dar más duro a las mujeres porque es el día del Padre. Para que ellos vuelvan. Amén. Entonces, ¿quieres saber cómo está tu corazón? Muy sencillo. ¿Cómo recibes la corrección que viene por parte de una autoridad? ¿Te sientes amado o amada? ¿Y por eso amas? ¿O te irritas, insultas, desprecias y odias porque te corrigieron? Porque la forma en que tú respondes ante una corrección evidencia cómo está tu corazón con respecto a esas autoridades que Dios ha puesto sobre ti. Ahora, el punto número 4. Pero para decir el número 4 quiero que recordemos los 3 primeros. ¿Cuál es el primero? Obediencia. El segundo, respeto. Tercero, recibir corrección. Número 4, la honra. La honra es el medidor mejor de todos para saber si tú estás bien con respecto a una autoridad. La honra. Si de ti sale honra hacia esa autoridad. Y Proverbios 13, versículo 7 nos dice, al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. El Señor lo está diciendo claro. El mandamiento es lo que le espera. Ahora, ¿qué es la honra? Es el mayor estándar bíblico de respuesta hacia una autoridad. La honra es el mayor, no existe otro. La honra es el mayor estándar bíblico de muestra de respeto hacia una autoridad. Y por eso es tan importante la honra. Es supremamente importante porque es lo que más evidencia de cómo está tu corazón con respecto a una autoridad. Porque una persona que no tiene su corazón completamente sano en una autoridad, no hay manera de que honre la autoridad. Le da rabia honrarlo. Pero cuando nosotros miramos la Biblia no nos dice honra a tu padre y a tu madre para que a ellos les vaya bien. ¿No dice eso o no? Porque es lo que muchos creen. Muchos creen que cuando honran a una autoridad, la autoridad es la que le va bien. Pero no es a la autoridad la que le va bien. Es a ti el que te va bien por honrar. Mira lo que nos dice la palabra en Efesios 6, 2 y 3. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Mira lo que te está diciendo el Señor. Tú puedes hacer lo que sea. Yo tengo preparado para ti algo grande. Pero la condición es que me honras a tus padres. Y si tú no los honras, no te va a ir bien. Así que no son tus padres los que necesitan tu honra. Eres tú el que necesitas honrarlos. Porque todos queremos tener una larga vida y que nos vaya bien. Lo peor sería tener una larga vida y que te fuera mal. Pero lo que pasa, lo que ocurre en muchos casos cuando tú deshonras. Honrar a una autoridad no bendice a tu autoridad, te bendice a ti. Tus autoridades no necesitan ser honrados. Tú necesitas honrar tus autoridades para que te vaya bien. Tú dices, no, pero ahí nada más habla de los padres. No solamente habla de los padres. De hecho, mira lo que dice 1 Timoteo 5:17. Dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos ¿de cuántos? A doble honor. Especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Ahora tú dirás, bueno, ¿quiénes son los ancianos de la iglesia? Te voy a presentar a los ancianos de esta iglesia que están en este servicio. Todos los líderes de ministerio, hombres y mujeres, pónganse de pie, por favor. ¿Sí ves? Todos ellos son ancianos, aunque Edwin parece el único que es anciano. Porque la palabra anciano viene de obispo, que se refiere a las autoridades de la iglesia, que ayudan a gobernar la iglesia. Y estas son personas que hacen lo que hacen simplemente por amor a Dios y por amor a ti. Son personas que le dijeron a Dios, heme aquí, buscando como único, de vuelta, poderle decir a Dios, te amo por encima de todo. He decidido amar al prójimo como a mí mismo. Es el amor. Estos son los ancianos de la iglesia, junto con mi esposa y conmigo. Ahora yo te voy a decir algo. La Biblia lo dice, son dignos de doble honra.
Yo te quiero contar algo, son bendición para tu vida. Pero también te quiero contar que para mí, cada uno de ellos son mi familia. Son mi ejército, son mis valientes. Yo jamás quiero ver a nadie hablando mal de ellos. Si tú tienes un problema contra ellos, que ellos sean los primeros en saber. Ámalos, hónralos, cuídalos. Alégrate cuando les va bien. Que te duela tu corazón cuando les va mal. Y que ellos se sientan honrados a través de tu vida. Porque son dignos de doble honra. Y esos son mi equipo y por ellos me la juego completamente. ¿Sabes por qué? Porque se la han sudado al lado mío. Y a ninguno de ellos le regalaron esa posición. No, nadie se las dio. Ellos se la ganaron. Y desde el principio de esta iglesia han estado pagando el precio. Porque el Señor lo ha puesto en alto para poder ser líderes. Y poderlos guiar a ustedes en sabiduría y entendimiento hacia edificar y no hacia destruir. Y ellos han sido usados por Dios para que sus hogares que estaban destruidos ahora estén edificados. Para que sus hijos que estaban perdidos ahora estén en casa. Para que sus finanzas que eran en desorden ahora estén en orden. Para que sus vidas que estaban yendo de peor en peor ahora ya vayan de bendición en bendición. Yo quiero honrarlos a ustedes. Mi equipo, a quienes amo profundamente. Pueden sentarse. Cuando digo que la honra es el mayor estándar bíblico de respeto a una autoridad, es porque solamente un corazón que está bien con una autoridad puede honrar a dicha autoridad. Y un corazón que está mal no puede honrar, le cuesta. Le cuesta, es que de hecho le duele. Pero yo quiero que entiendas algo, si hoy, el Día del Padre, a ti te cuesta honrar a tu padre, lo que está mal no es tu padre, está mal es tu corazón hacia tu padre. Y eso no le agrada a Dios. Porque yo creo que todos estaremos de acuerdo que si le decimos a alguien, bueno, ¿qué? ¿Vas a llamar a tu papá? ¿Lo vas a felicitar por el Día del Padre? Y va a decir, ¿qué? ¿Yo qué lo voy a dar? Todos diríamos, oiga, tu corazón está mal con respecto a tu papá o no. Pero lo mismo ocurre con todas tus autoridades. Si a ti te cuesta honrar a una autoridad, es que está mal tu corazón con respecto a su autoridad. Ahora, si a ti te da mal genio que otros honren a sus autoridades, déjame decirte que lo mismo le pasó a Caín. A él le costaba honrar a papá Dios y le dio mal genio ir a que su hermano lo hiciera. Así que terminó asesinando a su hermano. Y lo que estaba mal era su corazón. Yo recuerdo cuando yo llegué a los caminos del Señor, porque antes de yo llegar a los caminos del Señor, yo era terrible. Yo estaba perdido. Y acá de pronto yo puedo tener, era el que menos merecía ser el pastor. Y entre mis hermanos era el que menos merecía algún día ser líder o ser pastor. Porque yo era alcohólico, metía drogas, era vagabundo, tomaba todas las peores decisiones. Era como, ¿dónde hay una peor decisión? Y esa la tomaba. Eso era mi vida, pero llegué a los caminos de Dios y el Señor empezó a organizar mi vida y rápidamente se logró empezar a evidenciar ese orden. Me recuerdo una vez que me acercó a mi hermano no creyente, alguien me enseñó a decirlo mejor, precreyente, ¿no? Porque es con fe. Llega y se acerca y me dice, ¿y cuánta plata le están sacando en esa iglesia? Y yo lo miré y yo dije, aunque me lo hubieran sacado toda, con todo lo que he ganado, yo los habría tumbado a ellos y no a ellos a mí. Pero lo que me impresionaba era que él no veía todo lo que Dios me había dado, estaba preocupado era con que yo honrara a Dios. Y esto es común de una persona no creyente, porque una persona no creyente es alguien que no ha resuelto su situación con Dios, entonces le molesta que otro honre a Dios. Y tú estarías de acuerdo que tu familia no creyente, con lo que más tiene problema con que tú vengas a la iglesia es con que des el diezmo, ¿o no? ¿O no? Vaya lo que quiera, pero usted prométame que no dará el diezmo. ¿Te lo han dicho? Porque todo el que no tiene resuelto una situación con una autoridad
le molesta que otros honren esa autoridad. Pero cuando uno tiene su corazón sano hacia la autoridad, uno quiere honrarlo. Y cuando tú tienes tu corazón sano con Dios, yo recuerdo, a mí me explicaron el diezmo y yo apenas el diezmo, o sea, me puedo quedar con el 90. Y desde entonces siempre he diezmado más del 10. Porque mi corazón está bien con Él y entiendo que el día que yo no lo honre bien, algo está mal conmigo. Hace 2 años atrás, cuando uno podía viajar y uno se podía montar en esas cosas, aviones que otra vez estamos redescubriendo, yo recuerdo que me fui con mi esposa en unas vacaciones y con mis hijos y las montamos en Instagram y oye, yo recuerdo que cuando llegué una persona se acercó y me dijo, no, oiga, alguien de la iglesia eso acabó con ustedes, que qué tal por allá viajando, que mejor dicho, le molestó que viajáramos, como si me hubiera pagado las vacaciones o como si le diera plata, ¿no? Porque eso sí, que el que se va de vacaciones y le dé plata a uno, ese sí uno lo odia, ¿no? Bueno, pero bueno, eso va para otra predica. Yo me entero y como se le molestó que yo me di unas vacaciones y cuando yo miraba eso yo decía, wow, ese corazón sí que está mal. Porque si mis papás están de vacaciones yo me alegro, ¿no? Y digo, pásenla rico, se lo merecen. Y si yo puedo hacer algo para que ellos la pasen todavía más rico, yo lo voy a hacer. Porque uno siempre se va a alegrar cuando una autoridad, cuando tu corazón está sano, tú siempre te vas a alegrar con lo bueno que le ocurre a una autoridad y te va a doler cuando le ocurre algo malo. Yo simplemente decía, qué triste, porque los que más se roban son aquellos que no sanan su corazón para recibir lo que Dios les está dando. Y una bendición que proviene de Dios es que tú tengas autoridades delegadas por Él, que Él ha puesto para guiarte en el camino de la sabiduría y el entendimiento, para que tú puedas edificar las bendiciones que tú más deseas. Eres tú el que más pierdes cuando tú estás mal con tus autoridades. Y arranqué explicándoles cómo vivir en autoridad es permitir que Dios nos guíe en sabiduría, en entendimiento, que nos permita a nosotros edificar. Y cómo vivir en rebelión es no permitir que Dios nos guíe y es vivir en necedad hacia la destrucción. Y cuando un corazón está mal con la autoridad, la persona deja de escuchar a Dios, no porque Dios no le habla, sino porque la persona deja de escuchar a Dios. ¿Tú estarías de acuerdo que te ha ocurrido, espero que te haya ocurrido, que tú vienes a la iglesia y a través de la predicación del pastor tú dices, Dios me habló? ¿Alguna vez te ha pasado que tú dices, oiga, Dios me habló? Levanta la mano para no sentirme solo, ¿no es cierto? Si Dios te ha hablado, no la levantes si no le ha hablado, ¿no? No, pero sí le ha hablado, pero los volvió en 8. Que a veces uno dice, no, yo creo que mi esposa le contó al pastor lo que me estaba ocurriendo porque dijo todo. Pero tú sabes que Dios te habló. Pero si tú estás cargado con el pastor, no hay manera de que Dios te hable a través de ese pastor o no. Todo lo que Dios te diga a través de ese pastor, tú vas a decir, ese desgraciado del pastor, todo. Tú vas a dejar de recibir la parte que Dios te da a través de él y todo lo vas a ver como pura humanidad. Y a Jesús le pasó, llegó a su propia tierra y en ese momento todos dijeron, este no es Jesús, el hijo de José, no está su madre y sus hermanos entre nosotros. Lo único que vieron fue humanidad. Y Jesús no pudo hacer milagros porque ninguno quiso ver divinidad. Y cuando tu corazón está mal con una autoridad, tú dejas de ver divinidad y lo único que ves es humanidad. Y no es que tu autoridad sea divina, no, es que el Dios divino habla y obra a través de ella. Y hace un tiempo atrás, hace muchos años atrás, vino un artista cristiano, nosotros oíamos todas las canciones de él, las cantábamos acá en la alabanza, pero se portó malcriado el hombre, se vetó su entrada acá a esta iglesia. Y ustedes no lo saben porque no les contamos, pero nosotros el liderazgo sí lo sabemos. Oiga, después de eso uno está, mejor dicho, con su playlist adorando a Dios y suena una canción de él, así usted estuviera en el tercer cielo, con ángeles, mejor dicho, arpa, todo eso usted lo baja de una vez para el piso y uno esté desgraciado. Me tocó sacarlo de mi playlist. Cuando tú te cargas contra una autoridad que Dios ha establecido, no es que Dios no te quiera hablar, es que tú ya no escuchas a Dios a través de esa autoridad. Y a veces creyéramos que la solución es Dios, pues cambia de canal, pero Dios te dice, no, arregla tu situación. El Señor no va a alcahuetear, el Señor va a decir, arregla tu situación.
Y no vas a escuchar la voz de Dios hasta que tú decidas arreglar aquella situación que Dios te manda a ti arreglar. Porque el estado de tu corazón define si tú oyes o no oyes a Dios. Y Dios no va a cambiar de canal. Tú tienes que cuidar el canal. Y presta atención a eso para que lo tengan, por favor, todas las atenciones acá. Esto es muy importante. Las puertas, o la puerta por la cual tú sales, es la misma puerta por la cual tú entras a la nueva etapa a la cual Dios te está trayendo. ¿Estás oyendo? La puerta por la cual tú saliste de algo antiguo es la misma puerta por la cual tú estás entrando a lo nuevo. Eso quiere decir que en el estado con el cual tú saliste es el estado con el cual tú entras. Y que todo lo que tú no resolviste antes va a entrarse en resolverse ahora a lo nuevo que Dios te está trayendo. Y hay muchas personas que entran a lo nuevo de Dios, donde Dios les está dando nuevas relaciones, nuevas autoridades, y ya llegan preofendidos, sin que les hayan hecho nuevo en lo nuevo que Dios les está dando, sino porque no han resuelto lo viejo. Salen de relaciones donde no perdonaron a su expareja y entran a la nueva pareja pasándole la cuenta de cobro. No, pero yo no hice nada de malas, paga todo lo que el otro hizo. Sí, llegan acá a la iglesia, uno medio se acerca y uno cuenta de cobro de todo lo que le hizo el pastor anterior. Y tú no entiendes que a la larga tú eres el que te está robando, porque el Señor dice, les daré pastores que hagan mi voluntad para que los guíen en sabiduría y entendimiento hacia la bendición. Eso quiere decir que tú mismo, por dejar mal lo que dejaste, estás tomando la decisión de volver malo lo que Dios te ha entregado nuevamente. Y el Señor nos dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Entonces, ¿sabes qué significa por sobre todas las cosas? Hay algo que tú cuidas, que todo el mundo sabe que tú cuidas hartísimo. De pronto una cartera, unos zapatos, tu carro. Hay algo que todos tenemos que no nos gusta que ni medio nos lo miren. Que no dejamos que otro nos la coja ni para pasárnoslo. Y el Señor te dice, por encima de eso, por encima del cuidado que le estás dando a eso, cuida algo, tu corazón. O sea que es tu responsabilidad el mantener tu corazón completamente sano. No es la responsabilidad de Dios. Dios nos responsabiliza a cada uno de nosotros. Y cuando tú sales con tu corazón roto, sin haber perdonado y contaminado de una situación, entraste en ese mismo estado de la nueva situación. Y de tu corazón mana la vida o mana la muerte. Así que cuando tú sales con muerte, tú traes muerte a lo nuevo que Dios te está trayendo. Hay varios que les cuesta obedecer, respetar, recibir corrección o dar honra a lo nuevo que Dios les ha dado como autoridades sin que ellos le han hecho mal a alguno. Fue porque salieron dejando en mal estado las relaciones anteriores. Y Dios te puede estar dando algo nuevo, pero tú lo estás contaminando por no arreglar lo viejo. Así que necesitas sanar tu corazón. Necesitas perdonar, necesitas cerrar bien lo que dejaste para poder entrar bien a lo que llegaste. Así que, como me encanta que todo lo que aprendemos en Full Life sea práctico, porque yo acá no quiero tocar emociones, quiero producir convicciones que nos lleven a cambio. Identifica hoy aquellas relaciones, sobre todo con autoridades, que tú dejaste mal, y soluciona. Perdona y pide perdón. Ahora, algunos podrían decir, no se puede, porque esa persona vive en otro país, porque ya se murió, porque no se puede. Pero tú tienes que ser sincero si se puede o no se puede. Entonces hoy te quiero enseñar un ejercicio práctico. Ese es el ejercicio de la silla vacía. Entonces, tú en tu intimidad vas a buscar un momento en el que nadie te vaya a poder interrumpir, porque es algo muy importante que vas a hacer con Dios. Y vas a poner unas dos sillas. En una te vas a sentar, la otra va a estar vacía. Y en ese momento te vas a imaginar que al frente está esa persona. Y lo primero que tú vas a hacer con la ayuda del Señor, involúcralo, es que tú le vas a pedir perdón a esa persona. Ahora, lo más natural que va a ocurrir es que en ese momento tú vas a decir, ¿perdón de qué? Si fue el que hizo lo malo.
Pero si tú eres lo suficientemente humilde y dejas que el Espíritu Santo de Dios te guíe, tú te vas a dar cuenta que tú no eres Jesús, que eres un pecador. Y que el mejor de los seres humanos mete la pata y se equivoca. Entonces segurísimo vas a encontrar metidas de patas tuyas. Así que empieza a pedir perdón. Mira, yo te pido perdón por esto. Y sé específico y escudriña lo más profundo para pedir perdón. Yo te pido perdón por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y empieza a decir todo. Perdóname porque te juzgué, perdóname porque hablé mal de ti, perdóname porque no fui fiel, perdóname porque te odié muchísimo, perdóname porque ese día fui grosero, perdóname y vas a empezar a ser específico con todo. Una vez que termines de decirlo, vas a cambiar de posición, vas a personificar a esa persona y vas a recibir las disculpas. Te vas a decir a ti mismo, mira, yo te perdono. Yo te perdono por esto, porque eso me hirió. Y vas a dejar que el Espíritu Santo de Dios te guíe en una conversación. Después de eso, vas a volver a ser tú. Y en este momento, tú vas a dar gracias. Pero no es gracias, no. Por cada cosa por la cual tú tienes que estar agradecido con esa persona. Pero en este punto, tú todavía vas a pelear y decir, ¿de qué voy a dar gracias? ¿De qué voy a dar gracias si ese desgraciado? Pero con la ayuda del Espíritu Santo de Dios vas a encontrar todas las maneras como Dios te bendijo a través de esa persona. Porque si fue una autoridad, segurísimo Dios la usó para traer bendición a tu vida. Y vas a empezar a enumerar gracias por esto, gracias por lo otro, gracias porque al fin y al cabo contigo crecí, con tu ejemplo aprendí, gracias porque a pesar de todo tienes atributos muy grandes como nobleza, y vas a empezar a enumerar todo por lo cual tú le estás agradecido. Te vas a cambiar de silla y vas a recibir el agradecimiento. Mira, yo te agradezco que me des las gracias y claro que sí, de nada. Después te vas a volver a cambiar y si tú has hecho bien las cosas en este punto, tú vas a ser más consciente de que tú eres un pecador. Y recuerda la historia que Jesús nos cuenta, en la cual nos dice que dos personas entraron al templo. Uno era un recaudador de impuestos y el otro era un fariseo. Y los fariseos se creían los perfectos. Así que el fariseo cogió y empezó, gracias Padre, porque puedo dar mi diezmo, porque soy ejemplar y porque no soy como este recaudador de impuestos. Pero el recaudador de impuestos, que vendría a ser como el mafioso de la época, para que tú entiendas, nos cuenta que él ni siquiera se atrevió a levantar la mirada al cielo porque era consciente de su condición de pecador. Ni siquiera se dio cuenta de que el fariseo estaba ahí, lo estaba señalando. Porque él estaba muy ocupado reconociendo todas sus faltas y sus pecados. Pero Jesús, contando esta historia, dijo, solamente uno de los dos volvió justificado a casa. Si tú has hecho bien el ejercicio en este momento, en este punto, tú te vas a sentir como el recaudador. Y vas a entender que yo también fallé mucho. Y hasta vas a decir, ¿yo de qué lo va a perdonar si yo soy peor que él o que ella? Pero vas a empezar a decir, mira, yo te perdono porque tú me ofendiste, ese día me gritaste, me hiciste sentir mal, me sentí despreciado, me sentí humillado, y vas a empezar a darle toda la lista. Y una vez termines, te vas a cambiar de puesto y vas a ofrecer disculpas. Mira, yo te pido perdón por todo lo que me acabas de decir, no me di cuenta de todo el daño que te hice. Vas a ver que el Espíritu Santo de Dios te guíe en unas disculpas. Una vez termines, vas a volver a ser tú y vas a recibir el perdón. Yo te perdono. Y vas a poder experimentar cómo Dios te hace libre, te lleva a cerrar bien lo antiguo para que puedas disfrutar de lo nuevo. Esto es Let There Be Light y que Dios te bendiga. Bueno, espero que Dios te haya hablado a través de esta prédica. Te invitamos a que nos sigas a través de nuestras redes sociales o escríbenos, queremos estar en contacto contigo. Bye.